Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de WIN Podcast. Estamos entrevistando en el marco del Disrupt Fest y en este momento pues tengo el honor y el agrado de poder entrevistar a José Raúl González, uno de los líderes más influyentes del país, un referente empresarial, es CEO de una de las empresas más emblemáticas de Guatemala, Progreso. Él nos va a contar un poquito más de su rol, pero realmente lo que queremos, José Raúl, bienvenido, es encontrar un poco esa experiencia y cómo transmitirla hoy a fundadores emergentes. ¿Cómo estás, José Raúl? Muy bien, Alexis, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá con ustedes. Qué alegre, aquí hay una energía interesante porque aquí están al menos 50 fundadores de startups que están buscando desarrollar sus negocios, hacerlos crecer. Son fundadores disruptivos, les llamamos nosotros, que están o en un negocio tecnológico o en un negocio que está disrumpiendo su industria, haciendo algo distinto. Entonces, creo que la experiencia que tenés es muy valiosa para poder transmitirla hoy, también a toda la audiencia que va a ver esta entrevista en YouTube, en nuestros canales digitales. Quisiera comenzar un poco a hablar de la esencia del liderazgo. Y sé que un líder, y hay una historia que un hombre llega a una ciudad y dice, hay un gran líder aquí, ha nacido un gran líder, ha nacido un gran líder acá, y un anciano le contesta, no todos nacen siendo bebés, ¿verdad? Entonces, no llega uno a ser un líder de la noche a la mañana, no llega a ser un CEO de una empresa de la noche a la mañana, hay un camino por recorrer. Quisiéramos un poquito de tu historia en este camino hacia convertirte en CEO de Progreso. Bueno, muchas gracias, pues efectivamente Progreso quisiera pensar que es un startup también, Okay. Nada más que es un startup que tiene una edad de 126 años 126 este año. años. Pero las empresas grandes de hoy en día parece que nos olvidamos que en algún momento fuimos una empresa pequeña, con los mismos retos, con las mismas ilusiones con las que las personas que han estado pasando por este Disrupt Fest han tenido los mismos temores y probablemente hasta inclusive los retos más grandes de los que tuvo nuestro fundador hace 126 años, cuando Progreso no era nada más que el sueño de un joven ingeniero que vino de estudiar de Europa, hijo de inmigrantes, a promover un producto que no se conocía, como era el cemento. En ese momento el cemento era un producto casi no utilizado, no había más que una o dos fábricas de cemento en todo el continente latinoamericano, y desde ese punto de vista Cementos Progreso fue un startup, sin duda, en su momento. Disruptiva. Y creo yo que esta pregunta que tú me haces es muy importante porque se refiere a que las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir las empresas hoy en día, sean startups, sean empresas medianas, pequeñas o grandes, jóvenes o viejas, nunca debemos de perder esa mentalidad con la que comenzó la empresa, la mentalidad del fundador, y es mantener la empresa siempre enfocada en el producto, enfocada en las necesidades del cliente y enfocada en cómo no perdemos ese espíritu innovador para poder estar siempre adaptándonos a los cambios del mercado. Por ahí decía Darwin, ¿verdad?, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios de su entorno. Y entonces creo yo que la principal responsabilidad que tengo yo como CEO de esta organización es seguir justamente el ejemplo de don Carlos, no perder ese espíritu innovador, no perder ese espíritu empresarial y enfrentar los próximos 125 años con más energía de la que traíamos antes. ¿Cuántos años ya, José Raúl, en Progreso? La semana pasada hicimos un reconocimiento de la antigüedad de todos los colaboradores y tengo 15 años de estar trabajando en Progreso, 13 de ellos como CEO, y bueno, ya pasa rápido el tiempo, pero han sido años muy productivos, gracias a Dios, donde hemos podido crecer, donde hemos podido proyectarnos fuera de Guatemala, crecer dentro y fuera de Guatemala, y donde hemos podido también introducir innovaciones interesantes. Por ejemplo, traer la primera impresora 3D de concreto a Guatemala y haber podido hacer el primer edificio más grande de América Latina con tecnología 3D, que es un laboratorio de control de calidad que tenemos instalado en la planta de San Miguel, en Sanarate. Y esos han sido años muy, muy emocionantes y de un gran honor poder dirigir un equipo como el que tengo en Progreso. ¿Cuál es uno de los problemas más comunes en una startup, en una empresa en crecimiento? Es precisamente el talento, cómo dirigir a sus equipos. ¿Cuáles dirías que son como esos componentes importantes que debe aprender un líder para dirigir sus equipos? ¿Cuáles han sido esas cosas que dices funcionan? Bueno, en el marco
de nuestra cultura, lo que tú dices es muy importante porque progreso se soporta en 4 pilares de sostenibilidad. Primero, ser el proveedor favorito, porque sabemos que nuestros clientes tienen opciones y queremos gozar del favor de su preferencia. Segundo, ser el empleador preferido, porque solo las personas mueven las organizaciones, no es la maquinaria se puede comprar, el software se puede comprar, pero la gente no, y la cultura juega un papel importantísimo en eso. Ser un líder ambiental, porque queremos dejar un mejor país, un mejor planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos, y ser un ciudadano corporativo responsable, porque sabemos que tenemos un rol que jugar en cada uno de los países y en cada una de las comunidades donde operamos. Entonces, en el rol de ser el empleador preferido, creemos que la cultura que don Carlos Novela nos dejó es la gran ventaja comparativa que tenemos para poder enfrentar los retos de la adaptación a todos estos cambios que se dan tan rápido en el medio ambiente. Entonces, poder tener una cultura en donde valoremos a cada persona como un ser humano y que su dignidad sea respetada, poder presentarle a cada uno de los colaboradores de Progreso un reto profesional que verdaderamente lo ponga tenso para poder estirarse y dar más y ver que esa carrera se puede desarrollar y que él puede regresar a su casa no solo como un mejor profesional, sino como un mejor ser humano. Creo yo que es la clave del éxito, una de las claves del éxito de Progreso. Y afortunadamente hemos a lo largo del tiempo desarrollado una reputación en donde se trata bien a la gente quiere venir a trabajar con nosotros, eso nos permite poder nutrirnos de grandes profesionales, pero sobre todo de profesionales jóvenes. Nos ha dado mucho gusto que la semana pasada hubiéramos salido bien rankeados en una encuesta entre los jóvenes profesionales que aspiran a formar parte de nuestro equipo, y eso es importante para nosotros porque garantiza nuestra sostenibilidad en el tiempo. Tenemos que nutrirnos constantemente de grandes líderes y bueno, eso habla bien de lo que hemos podido hacer como empresa y como sociedad. ¿Una cultura es buena o mala, o cómo se mide la cultura de una empresa? ¿Cuáles son esos indicadores que te están diciendo que tu cultura le está gustando a las personas? Bueno, se mide de muchas maneras. En Progreso la medimos básicamente hacia afuera, que es cómo perciben nuestros clientes la calidad del servicio y el respaldo de los productos que tenemos, porque si ellos están contentos con nuestros productos, quiere decir que nuestra gente se ha proyectado correctamente hacia ellos y ha cumplido con darles el mejor servicio, el mejor producto, la mejor calidad, el mejor respaldo. Y hacia adentro estamos permanentemente midiendo nuestro clima laboral, estamos permanentemente preguntándole a nuestros colaboradores, que hoy a través de la tecnología se puede hacer mucho más fácil, en dónde podemos mejorar. Nunca estamos satisfechos con lo que hacemos, siempre sabemos que podemos mejorar, y por eso es que constantemente buscamos esa retroalimentación de ellos, de ver cómo podemos crear un mejor ambiente, cómo podemos mostrarle mejores retos, cómo podemos corregir los errores que cometemos, porque somos seres humanos y es inevitable que no cometamos los errores. Y qué oportunidades quieren ellos tener dentro de la organización para poder realizarse como personas y como profesionales. Medir la temperatura hacia afuera y medir la temperatura hacia adentro para saber si estamos haciendo las cosas bien y de acuerdo con nuestra cultura. Medimos nuestra cultura en base a la vivencia de 4 valores básicamente. Liderazgo genuino, comportamiento ético, compromiso con la sostenibilidad de la empresa y por supuesto la solidaridad, que es uno de los valores más lindos que vivimos adentro de Progreso. Si un colaborador está bien calificado en esos 4 valores, estamos haciendo un buen trabajo. ¿Cómo elegís a las personas de tu confianza dentro de tu equipo? ¿Cuál es ese proceso? Hay indicadores, herramientas, pero en lo personal, ¿cómo para alguien que esté escogiendo sus gerentes, su mano derecha, qué utilizas? ¿Cómo lo haces? Bueno, el equipo de desarrollo humano afortunadamente tiene muchas herramientas muy buenas y normalmente a raíz del desempeño que tengamos año con año y de la disposición que tengamos de las competencias que hayamos desarrollado, nos ubicamos todos en una matriz que tiene las competencias, la calidad de las competencias y el éxito, el desempeño que hemos tenido, y entonces en este cuadrante están los que tienen altas competencias y alto desempeño, esos se llaman los de alto potencial, son las personas a las cuales nosotros les tenemos que dar los retos más grandes y de ahí nos nutrimos. Esas son las personas que ya están listas para poder asumir la siguiente responsabilidad. Y en los diferentes retos son las personas que tienen brechas para ser cubiertas. Entonces el reto es apoyarlos en cerrar las brechas para poder ubicarse en este cuadrante en donde ya estén listos a asumir la siguiente responsabilidad. Ese es el cuadrante de donde no solo yo, sino todos los demás colegas que tengo, nos venimos nutriendo de esos altos potenciales y buscamos
Y el reto mío personal es poder ser la fuente de desarrollo de esos altos potenciales a través de generar oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico en la empresa para poder tener como esos perros de presa que están buscando dónde ir a cazar, ¿verdad? Entonces, ese cuadrante es de donde nos nutrimos a través de un riguroso proceso de pruebas y de evaluaciones de desempeño. ¿Cómo incentivas a estas personas que están en este cuadrante? ¿Cómo los mantenés motivados y cómo los mantenés dentro de la organización para que no quieran o moverse o... Claro, ese es el reto justamente. Cuando una persona está en su máxima potencialidad, está aspirando a la siguiente posición. Y entonces, afortunadamente, como hemos estado creciendo, hemos avanzado en los últimos 15 años en estar en 8 países y en más productos, y entonces la organización más bien ha demandado ese talento para ser ubicado en las nuevas posiciones de responsabilidad producto de ese crecimiento. Y la última reunión que tuvimos hace 15 días para analizar esa matriz, diríamos en el ejército nos gastamos el parque, porque nos quedamos sin este cuadrante. Cada uno de esos cuadrantes migró a otras posiciones y entonces estamos en el proceso de movilizar a todas las demás personas que están en los diferentes cuadrantes para que lleguen ahí a través de capacitación, cerrando sus brechas, y a través de poder darles progresivamente más responsabilidad para que demuestren de lo que son capaces. Entonces sí es un reto organizacional en todas las empresas no perder el talento para poder mantenerlo motivado, hambriento y muy agresivamente con metas que puedan alcanzar. En lo personal, ¿cómo validas la innovación? ¿Cuándo te das cuenta que necesitan innovar, necesitan verse una empresa hoy con todos los cambios, a pesar de que entiendo que son una empresa muy tradicional, pues todas las empresas tienen que estar buscando tecnificarse, entrar a las tecnologías disruptivas? ¿Cómo validas dónde sí deben de ir y dónde no? Bueno, todos los años, y esta es justamente la temporada en que cada uno de nosotros nos evaluamos y nos evalúan en las características que esperamos de todo líder progreso, que es pensar en forma estratégica, anticiparse a los cambios del entorno, ser capaz de fortalecer relaciones, de establecer relaciones de confianza, ser capaz de innovar y ser capaz de dar resultados. Entonces, a mí, mi equipo me va a evaluar en esas 5 competencias elementales que tenemos que tener cada uno de nosotros, y yo voy a evaluarlos a ellos en esas competencias también. Y la de innovación es una a la cual le damos mucho peso, porque es precisamente lo que nos garantiza ser capaces de mantenernos por otros 126 años. Y la innovación es simplemente la capacidad de poder ver los problemas desde diferentes puntos de vista. Y por eso nos encanta el debate interno, nos encanta la diversidad interna, nos encanta la diferencia de opiniones, porque de esa diferencia de opiniones podemos sacar el mejor resultado posible como solución a los problemas. Entonces la innovación es algo que premiamos también todos los años en un concurso que hacemos de innovación que se llama Granito de Oro, porque todos aportamos nuestro granito de arena todos los días, pero de vez en cuando alguien viene y aporta un granito de oro con un nuevo proceso de innovación, con un nuevo producto, y entonces los ponemos a competir, y una vez al año damos la entrega de los Óscares, que en realidad son unas estatuas de granitos de oro para premiar precisamente los procesos de innovación interna que hayan sido más exitosos. Jim Collins, en su libro Empresas que sobresalen, hizo un estudio con empresas que se convirtieron en las principales o en el primer lugar, y él muestra un montón de componentes, pero hay un componente que él dice que no sabían cómo llamarle, le llamaron suerte. O sea, como que entraron en el momento correcto, la persona correcta. ¿Cuál dirías que de progreso es ese factor que los hace estar allá arriba? La receta, el secreto de progreso, de seguir con tantos años estando en la número 1, en la empresa número 1 de tu categoría. Tenemos que tener mucha suerte. Si por suerte entendemos la combinación entre preparación y oportunidad. El tema de la preparación viene justamente con esos 5 capacidades que nosotros queremos desarrollar en las personas. Pensar en forma estratégica, anticiparse a los cambios del entorno. Eso le pedimos a nuestra gente: piensen cómo va a ser el futuro y prepárense para ese futuro, porque cuando venga la oportunidad, nosotros tenemos que estar listos. Progreso, durante muchos años, fue una empresa que operó fundamentalmente en Guatemala. En los años 90 tuvo la oportunidad de hacer una inversión en una compañía de cemento en Honduras, pero no fue sino hasta esta última década
donde la preparación y la oportunidad se juntaron y pudimos crecer a Costa Rica, El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana. ¿Y dirías que tu liderazgo ha sido influyente en estos últimos 10 años para ese crecimiento exponencial? El crédito no es de una persona, pero ¿qué pasó en estos 10 años y cuál fue tu papel en este crecimiento? Digamos, cuando yo ingresé a Progreso, mi pregunta era, ¿qué quieren que haga cuando venga acá? ¿Cuál es el tema? El tema era, queremos que nos saques afuera de Guatemala, porque tenemos un reto estratégico, dependemos de un producto y un país, y eso puede poner en riesgo nuestra sostenibilidad. Entonces el mandato claro de la Junta Directiva era poder crecer fuera de Guatemala, y esa había sido mi experiencia anterior en CBC, donde yo estuve de una compañía embotelladora guatemalteca, crecimos a Nicaragua, a Honduras, crecimos al Caribe, a Puerto Rico, Trinidad. De alguna forma sabías cómo ir a estos países y abrir. Yo ya había pasado por esa experiencia y ese era el mandato que traíamos. Entonces nos preparamos y nos fueron apareciendo las oportunidades, y ahí es donde tuvimos suerte de poder salir de Guatemala. Ok, entonces tienes mucha experiencia en regionalizar, en pensar global, porque hablábamos precisamente hoy acerca de cómo una de las cosas que necesita más el emprendedor guatemalteco es pensar fuera de su localidad. O sea que los negocios locales regularmente no están creciendo, no están expandiéndose o teniendo un crecimiento exponencial. ¿Cuál sería el consejo para un emprendedor que tiene una solución muy buena, que puede funcionar tanto en Guatemala como en Honduras, como en Costa Rica? ¿Cuál sería el consejo para expandirse, para crecer hacia afuera? Yo creo que el crecimiento es un medio, no es un fin. Y te lo digo porque hemos en el pasado cometido errores. Creer que el crecimiento es el fin, y cometemos el error de crecer por crecer, y entonces nos ha ido mal. El fin debe ser, por ejemplo, en el caso nuestro, es poder crear valor social, ambiental, pero sobre todo valor económico, que es sobre lo que se basa la sostenibilidad de la empresa. Yo le recomendaría a los emprendedores que para poder crecer tienen que tener un nivel de madurez que les permita alcanzar el fin a través del crecimiento. Cuando uno crece, uno puede sobreestimar sus capacidades y puede ponerse en una situación vulnerable frente a los cambios constantes del mercado, frente a la competencia. Entonces tiene que ser un proceso de mucha disciplina, pero de una maduración previa que permita que ese proceso de crecimiento lo logre a uno llevar a otro fin, y no que el crecimiento sea el fin en sí mismo, porque estaríamos, como se dice en buen champín, poniendo el buey atrás de la carreta o la carreta delante del buey, ¿verdad? Entonces mi consejo sería, lleven a un nivel de madurez sus sistemas, sus procesos, para estar listos para poder dar ya un crecimiento que va a poner a prueba precisamente no solo su estrategia, sino sus sistemas de control, que es lo más difícil cuando uno crece. Y te digo porque crecer es fácil, pero después integrar las operaciones, tomar control de las operaciones, capturar las sinergias sin perder la buena nivel de atención al cliente, ese es el verdadero reto. Y hoy que conoces toda la región y has abierto empresas en la región, ¿qué pensás que le puede hacer falta a Centroamérica hoy para poder integrar los mercados? ¿Qué has visto y cómo sería una Centroamérica más unida, con menos fronteras y limitaciones en términos de temas legales, de facturación, etcétera? Yo creo que tú lo has dicho, Centroamérica es una región, pero son, en el caso de queremos parar hasta Costa Rica, 5 economías diferentes, 5 culturas diferentes, 5 gobiernos diferentes, 5 regulaciones diferentes. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de poder manejar esas diferencias que afectan la contabilidad, la planilla, o sea, esa capacidad de poder manejar esas 5 diferentes culturas y formas de trabajo. Por eso es que crecer tiene que venir después de un proceso de reflexión muy importante de cómo poder hacerlo prudentemente. ¿Qué le pediría yo a la región? Precisamente un poco más de integración, sobre todo en el ámbito del comercio regional, que las aduanas funcionen de mejor manera, y el gran reto, el gran cuello de botella que tenemos a nivel empresarial en Centroamérica y en todos lados es la infraestructura. Necesitamos mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores carreteras, para poder bajar los costos de logística, y que a la hora de poder entregar el producto, que finalmente no solo vender cuesta,
que no sea más difícil entregarlo que haber hecho la labor de venta. Y eso pues es algo que en Progreso, como es nuestra área de influencia, lo estamos haciendo a través de participar en el proyecto de Guatemala No Se Detiene, en el ámbito específicamente de infraestructura, para impulsar cambios en la regulación, simplificación de las regulaciones, facilitar la participación del sector privado en concesiones, en alianzas público-privadas, para que podamos ejecutar. Capital existe, voluntad del sector privado de invertir en Guatemala existe, pero necesitamos liberarnos de la regulación para que eso se pueda ejecutar efectivamente. Gracias. ¿Qué viene para tu industria? ¿Qué viene para la industria de Progreso en el futuro? ¿Qué estás viendo hoy? Hoy se dice que, y haciendo alarde a nuestro evento, que todas las industrias están sufriendo alguna disrupción. ¿Qué viene para la industria de Progreso en los próximos años con la inteligencia artificial, con los cambios tan disruptivos que se están dando? Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder, pero las tendencias que nosotros estamos viendo es que el proceso de nuestros clientes finales, que son los constructores, va a tener que haber una mayor automatización, va a haber menos construcción en el sitio y va a haber más ensamblaje en el sitio. Las construcciones se van a hacer off-site, como dicen, y vamos a tener soluciones habitacionales e inclusive de edificios de determinado tamaño, en donde la mano de obra va a ser menos intensiva, en donde la construcción va a estar más automatizada, por una simple razón que es así: hay cada vez menos mano de obra dispuesta a trabajar en el sector de la construcción, y por lo tanto vamos a tener que buscar esa automatización, esa mecanización, esa estandarización en bloques preconstruidos para llegar al sitio y simplemente instalarlos. De ahí que nosotros hayamos hecho la apuesta por esta impresora 3D como una potencial solución a la construcción de vivienda en serie, de bajo costo, y que se pueda hacer una casa en 24 horas y pasar así en un mes a hacer un pequeño condominio de 30 casas que tenga la estabilidad sísmica necesaria y por supuesto el costo accesible. Así que yo creo que sí ninguna industria está ajena a tener que innovar y a tener que comenzar a evolucionar dadas las realidades del mercado que están pasando ya. ¿Ves alguna solución en términos de infraestructura vial, de carreteras, del tráfico? ¿Ven ustedes alguna respuesta y solución a este tema que pues está en toda Latinoamérica, sí, pero Guatemala lo sufre tanto? Lamentablemente ese es el más simple de todos los problemas, porque sí, pues, construir una carretera ya no requiere de mayor ciencia, hay muchísimo conocimiento y muchísima tecnología en Guatemala para poder hacerlo de manera rápida. Nosotros mismos participamos en el proyecto innovador de la Vía Alterna del Sur, en donde pudimos hacer más o menos 21 kilómetros de un lado, 35 kilómetros del otro, una carretera privada por completo, que hoy en día se ha vuelto una carretera estratégica cuando ocurren este tipo de eventos de que se cae un puente o hay un derrumbe. La VAS, de no haber existido, de no haberse concebido, de no haber sido un concepto que, te digo, gente de afuera viene y no entiende cómo en Guatemala hay una carretera privada, cuando en todas partes del mundo las carreteras son concesiones del Estado a privados para que las construyan y les den mantenimiento. Y cuando dice aquí, y entonces la concesión de ustedes, ¿a cuántos años es? No, es privada. Pero ¿quién hace una carretera privada? Bueno, en Guatemala hay innovación y no nos subestimen, porque sí, pues, anticipándonos a los problemas que había de infraestructura y sabiendo que no iba a haber una inversión en infraestructura pública, se pudo construir esa carretera, no con menores esfuerzos de poder integrar, como decimos cariñosamente, un montón de choricitos regados sí, pues, por todos lados. Entonces, creo que en el ámbito de la infraestructura no necesitamos tanto la innovación como la liberación, la desregulación, y que le permitan al sector privado poder trabajar en lo que mejor sabe hacer, que es justamente soluciones para los ciudadanos. Y la construcción probablemente no es completamente tu tema, pero hay una tendencia tecnológica en toda el área de construcción. ¿Cuál has visto que podrían ser oportunidades para fundadores que están buscando resolver un problema? ¿Cuáles son esos problemas sin resolver que pueden convertirse en un buen negocio que hoy dirías, o sea, si aquí hubiera uno, yo invierto en él porque creo que es un problema que hay que resolver en Guate, ya sea en la construcción vertical, en estas carreteras o en per se tu industria? Bueno, nosotros tenemos una unidad aceleradora de negocios que se llama Progreso X, y Progreso X tiene la misión de contactar a los startups
para que nos traigan esas precisamente soluciones innovadoras a nuestros clientes en el ámbito, por ejemplo, de la construcción. Y de ahí hemos tenido la suerte de conocer a varios. Uno de ellos, por ejemplo, te doy el caso, coloca sensores en los elementos antes de que se fundan en el concreto, y esos sensores le dan a través del teléfono celular indicaciones a los ingenieros de cuál es la resistencia estructural que está alcanzando ese concreto. Y entonces ellos ya no tienen que esperar a que nosotros nos llevemos el testigo, que es un cilindro que se fundió al mismo tiempo que la columna, llevarlo al laboratorio de mixto listo en la zona 6, esperar a que fragúe, someterlo a la presión y determinar si tiene la resistencia adecuada. Ellos en tiempo real, con este elemento que se fundió, pueden medir cuál es la resistencia y desencofrar y comenzar a seguir construyendo las siguientes fases, ahorrando tiempo, y el tiempo en la construcción es el recurso más escaso que tienen. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de la introducción de inteligencia artificial al proceso de construcción, en donde tenemos una unidad, un producto que se llama ConData, que es agregarle data a la construcción. Y por ejemplo, el otro día vi que tomaron una foto en un tablero en donde los albañiles llevan el control de las cosas que han hecho, tomar la foto, inteligencia artificial lee los caracteres y ya tiene el software para decir: la obra va en este avance, en este proceso, falta esto va adelante, esto va atrás, y le da una información valiosísima a los ingenieros para poder de nuevo optimizar el tiempo de construcción. Entonces, esas ya son realidades que a través de nuestra empresa de concreto mixto listo estamos poniendo a disposición. No digamos tecnología BIM, que es otro software para controlar la construcción. Entonces, yo creo que en la construcción lo que viene es mucha data, análisis de data, mucha aplicación de esa inteligencia artificial al análisis de esa data, y muchos cambios en los sistemas constructivos, dada la cada vez menor participación de mano de obra en el sector de la construcción. Pero el futuro ya está acá con nosotros, ya hay varios pilotos arrancados y estamos tratando de cuantificar cuáles han sido los ahorros en tiempo y dinero para poder ya volverlos viables comercialmente. Muchas gracias, José Raúl. Unas palabras finales de algo que no haya preguntado o que tengas el deseo de transmitirnos hoy. Bueno, primero, felicitaciones por hacer este tipo de eventos. Creo que la conversación y la discusión permanente y esta polinización cruzada que tenemos entre industrias, entre empresas, entre startups es muy valiosa, y yo creería que, como el ejemplo que nos dejó nuestro fundador, la perseverancia y la perseverancia y la perseverancia, no dejarse rendir. Don Carlos pasó 20 años con un negocio que no levantaba cabeza, 20 años, porque nadie quería comprar concreto ni cemento, porque todo era adobe, era barato, los suelos de Guatemala son arcillosos, y con una tragedia cambió el destino de su negocio. Cuando fue el terremoto en 1917 y las estructuras de adobe colapsaron, pero las de concreto quedaron en pie, la gente finalmente se convenció de lo que don Carlos estaba diciendo todo el tiempo, que tenía unas propiedades estructurales superiores a las del adobe. Tuvo que ocurrir esa tragedia para que el negocio diera un giro dramático, y entonces, después de 20 años de haber quebrado 2 veces, la perseverancia de don Carlos prevaleció. Así que no desesperen, aguanten y sigan adelante. Gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Qué buen mensaje. Gracias.